La variación lingüística se ve representada principalmente en los registros, y cuando digo registro, me refiero a las variedades del español definidas por el tipo de contexto, formal, semiformal o informal o los interlocutores. Por ejemplo, si estoy, por ejemplo, dando una ponencia, un discurso en una conferencia, obviamente mi registro, mi forma de hablar va a ser más formal. Sin embargo, si estoy hablando con mis hermanos, si estamos jugando, si estoy en el gimnasio, si estamos jugando a la pelota, algo así, mi registro, la forma en que hablo va a ser diferente. También depende de los interlocutores, la relación que tengamos con nuestros interlocutores. Es una persona, es un amigo, una amiga, es un hermano, un familiar, o es una jefa, un jefe, un supervisor o una supervisora, o algo así entonces, o alguien que no conocemos. También depende del país. Por ejemplo, si estamos en América Latina, si no conozco a alguien y tengo que hacerle una pregunta en la calle, entonces voy a usar usted. Usted tiene la hora, usted sabe dónde está tal, tal y tal. Sin embargo, si van a España, la gente es mucho más abierta, digamos, la gente usa tú, tutea mucho más. De hecho, usar usted se considera quizás falta de educación en algunos casos, entonces depende de la región también. Ah, el mismo contexto, dependiendo de la persona, del país, del dialecto, puede ser formal o informal. Por ejemplo, la relación entre profesor y estudiante, en algunos países es más formal, en otros países es más informal. Y depende también de la universidad. Ah, y el nivel de estudiante. Entonces, es de pregrado, posgrado, algo así. Entonces, depende del país, de la región, a veces de la misma persona también. Entonces, de la generación también, de la generación también. Los socios, like for example, you could have some generations where something is considered informal or rude, and other generations where it's considered totally, normal. El ejemplo que puedo usar para eso es una palabra de jerga, like a slang word, pero de México, la palabra güey. La palabra güey para generaciones anteriores se considera quizá más fuerte en muchos casos, que no, una palabra que no se usa tanto o no se debe usar para algunas personas, pero entre los jóvenes ahora es una palabra que se usa más, con más frecuencia, inclusive se usa entre ambos géneros. Entonces, tanto las mujeres o tanto las jóvenes como los jóvenes dicen way. Entonces, es de la generación también. When I was a kid, my mom wouldn't let us say the word but, and I'm gonna kick your butt. She hated that word. And to, me and my brothers, it means it's not bad at all. So it's like a generational thing as well. So, los sociolectos, como dialecto, pero o sea, se basa en factores sociales. Son la variedad del español definida por las características sociales de los hablantes, o sea, estrato socioeconómico, nivel de educación formal, edad, género, tenemos, y también tenemos dialectos, entonces, dialectos. Don't worry about, no se preocupen de acrolecto, mesolecto, basilecto. Pero la variación lingüística mayormente se ve representada en los registros, los sociolectos y los dialectos. Los sociolectos son como, tenemos dialecto, que es un término que engloba más, like dialect is like more of an umbrella term, and then you have dentro de esos sociolectos. Y hasta tenemos lo que se llama idiolecto. That's not like the dialect the idiots speak, idiolecto. Idiolecto es lo que, como habla el individuo. Like, you'd have something like, idiosyncratic, idiosyncrasm or something, asynchronous. So you have your own idiolect. It's not, like I said, something, what? An idiotlect? No, idiolect. Entonces así hablas tú. Entonces pueden pensar en quizá alguna de las cosas que haces tú que por ejemplo, otros familiares tuyos, otros amigos tuyos no hacen. Por ejemplo, dentro de mi casa, mi familia, yo digo crayon, mi hija dice crayon, pero mi hijo mayor dice crayon. Y estamos dentro de la misma casa. Tenemos como variedades de sociolectos, no, de idiolectos, entonces. Muy bien. Los dialectos, esos, hablamos de esto en la primera semana, en el primer capítulo, la primera lección, pero los dialectos son las variedades del español respecto a la variedad geográfica. Son las variedades
definidas por las características regionales de los hablantes. No hay dialectos superiores e inferiores, ni buenos ni malos para un lingüista. Nosotros siempre hablamos de como algo que hacemos socialmente, que le asignamos valor, digamos, social a un dialecto, valor negativo, valor positivo y a veces valor neutro a un dialecto. Y no somos nosotros los humanos, por factores sociales, que decimos que ciertos dialectos son mejores que otros dialectos. El mejor español se habla en Madrid, el mejor español se habla en Colombia, el peor español se habla en, no sé, Santiago de Chile. Algo así. Es lo que a veces se escucha decir, pero no, como lingüista no hay dialectos superiores ni inferiores, ni buenos ni malos. Son dialectos nomás, así habla la gente. Cada grupo de hablantes del español, hispanohablante, tiene su propia preferencia, pero no hay un solo modelo perfecto. Hay mucha variación. Perdón. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué estás buscando? Okay. Yeah. Okay, perdón. There's four of them. One of them's bound to come in once more. Yeah, yeah, cherry. Sí. Yeah. Anda con la mami. Muéstrale a la mami. Muéstrale a la mami. Cierra la puerta, cierra la puerta. Cierra la puerta, por favor. Cierra, cierra. Eso, muy bien. Sorry. Cada grupo de hispanohablantes tiene sus propias preferencias, pero no hay un solo modelo perfecto. Hablamos de cómo varían, por qué varían, y hay que disfrutar de la variedad. Imagine if we all spoke the same, in the exact same way. It'd just be boring. It'd be like that scene. Has anyone seen A Wrinkle in Time, where they're just all bouncing the ball in unison in the driveway? That's kind of linguistically how it'd be. It'd just be, boring. It'd be like totes not dope, right? Is that how you say it? Got a few eye rolls there. Good. Okay. Muy bien. Ok. Entonces, primero hablemos de los atlases lingüísticos. Entonces, en una representación visual en un mapa de las zonas dialectales, se usan lo que se llaman isoglosas. Es decir, son líneas imaginarias como la frontera geográfica, por ejemplo, la frontera política que tenemos entre estados y países, pero una línea imaginaria que se usa para distinguir el uso de un rasgo lingüístico de otro. Entonces, por ejemplo, en un mapa de Estados Unidos podríamos hacer una línea entre, no sé, Texas y en Nuevo México. Nunca he ido a Nuevo México. But do they say y'all in Nuevo Mexico also? Or is that stop in Texas? Kind of, sort of. So let's just say, imagine they don't say y'all in New Mexico. Oh, they do say y'all in New Mexico? Yeah, I was gonna say, I'm from Hobbs and it's only 2 hours from here and they do say y'all. Okay, well, now how about put a line between New Mexico and Arizona? There we go. And that could be the imaginary dialectal line. Y'all is on one side, you guys, let's just say on the other side of Arizona. That's kind of what dialectal linguistic atlases are. Frecuentemente, oh, go ahead. You said y'all in Albuquerque. Okay, so let's put the line, I guess, between New Mexico and Arizona. I have no idea. Like New Mexico. Yeah, there you go. And if they say it in Arizona, well, then they definitely do not say it in natively, at least in California. I can attest to that. I at least grew up there. So I've driven through a corner of Arizona. I haven't been to New Mexico. So frecuentemente el uso de rasgos fonéticos, fonológicos o léxicos. You can do pronunciations also. Eso es lo que se usa mucho, por ejemplo, en una división entre milk and milk. You could have like, all the way to a southern part of that state, they say milk, and then that southern part below that line, they say milk. That would be the dividing line. Y no necesariamente, y en muchos casos no coinciden con fronteras nacionales. A veces hay 2 o 3 o más zonas dialectales dentro de un mismo país. Y algunos ejemplos, por ejemplo, si estamos usando un atlas lingüístico del mundo hispanohablante, vamos a hablar del uso de la S, la aspiración de la S. La aspiración es cuando la S se debilita, como decir más o menos en vez de más o menos, más o menos, o español en vez de español. Entonces podemos ver unas divisiones. Como les he dicho, México es muy conservador con la S, entonces hay poca o ninguna aspiración en México. Muchas S en México, y de hecho hablamos de esto el capítulo pasado. Algunas personas piensan que es por influencia de algunas lenguas originarias que haya mucha conservación de la S en México. Sin embargo, podemos ver en los países más oscuros, digamos, tenemos más aspiración de la S. So that's a division based on
This is a linguistic atlas based on S, like weakening. Podemos ver que dentro del mismo país de México hay divisiones también. Casi la mayoría de México es conservadora con la S. Sin embargo, estos estados aquí de Tabasco y Veracruz y en parte de la península yucateca, y creo, tenemos aspiración de la S, que coincide también con el Caribe. The Caribe is all, heavy S deletion and aspiration. Tenemos Argentina, Chile, que aspiran más, pero aquí Bolivia y Perú, excepto la costa. Aquí tenemos Venezuela y Colombia y España, interesante, el norte y el centro de España, más conservadores con la S, y en el sur, Andalucía, son menos conservadores con la S. Aquí tenemos neutralización de líquidas. What does that mean? Neutralización de líquidas es lo siguiente. Hay dos fenómenos. You have one called rotacismo y one called lambdecismo. What is that? Lambdecismo. Lambdecismo es cuando la vibrante simple, so your regular single R, bueno, hay un trueque. They change the R to an L sound. Por ejemplo, so you get stuff like puerta en vez de puerta, like Puerto Rico or something like that, puerta, or me recuerdo. So when you change the R to an L, that's called lambdecismo or lambdacismo. Lambdacismo. I think it's lambdacismo. Rotacismo is the opposite. You get the R, the L goes to an R. And so you get stuff like farda en vez de falda. And so, neutralización de las líquidas significa que estos dos sonidos en ciertas regiones están en variación libre. So they're in free variation. They get switched out in and out. And so we remember from the last test, variación libre. Lo mismo acá. Entonces, podemos ver que esto es algo común, neutralización de la líquida aquí en la costa de México, principalmente Veracruz y Tabasco, el Caribe, partes de, Chile, dicen farda, también Perú y también en el sur de España. Entonces, en el resto del mundo hispanohablante no es tan común. Entonces, no se dice. And it's not like it starts and ends right when you cross it. It's not like, oh, welcome to neutralización land or welcome to non-neutralización land. Like it was like between states. But the frequency lessens as you get further and further away from that line, going in either direction. También velarización de N. Entonces, instead of, and that's not before a velar consonant, it's just at the end of words, it's So en el Caribe, en Centroamérica, en la costa de Perú, en vez de decir pan, se escucha decir pan, van, ellos van, y podemos ver atlas lingüísticos donde no está, donde no tienen color, entonces donde no ocurre. Obviamente this is Brazil, so that wouldn't happen there, but aquí el resto del mundo hispanohablante, esto de la velarización no ocurre, solo en esta zona aquí donde están con negro, algo así. Y en España también, parte de España. R asibilada. So this is like R, you say correr, instead of correr, en vez de correr, raro, en vez de raro. Podemos ver que ocurre en parte de México, al final de sílaba en México, and in different types of it. So you have the zh sound almost in all of Latin America, but then you get this like h sound in Puerto Rico y en Panamá. And that's like, so it's saying Puerto Rico, they say Puerto Rico. So the double R becomes a h sound. Y me recuerdo, en vez de me recuerdo. And that happens in these smaller places, but the main one is the zh sound for the R. So correr, recuerdo, raro, there you go, raro. So those are examples of atlas lingüístico. ¿Alguna pregunta sobre lo que es un atlas lingüístico? ¿Cómo se determina? No, ninguna pregunta. Ninguna pregunta. Entonces, pronunciaciones, podríamos, en Estados Unidos, por ejemplo,
you could make maybe a line between, I don't know, maybe Michigan and Indiana, I believe, in Michigan and Indiana, where you have Michigan, they say bag, dragon, and Indiana, bag, dragon, algo así. In maybe central and southern Indiana, where you say oil in central and northern Indiana, and then in southern Indiana becomes more southern, like the southern states, because oil. I put oil in my car, oil. And they say that's southern Indiana is kind of part of the South. They consider it. Some people say it's like the upper part of the belt buckle of the Bible Belt. That's what they kind of call southern Indiana en algunos casos. Entonces tienen pronunciaciones parecidas a pronunciaciones más asociadas con el inglés sureño de Estados Unidos. Muy bien. Entonces, esto es importante, hay que aclarar que al distinguir dialectos y zonas dialectales estamos idealizando. So this is an idealization. There's obviously going to be, when you get in the nitty gritty, much more variation. No concluimos nunca que hay un punto geográfico donde termina una zona dialéctica y empieza otra, al contrario de lo que ocurre con la frontera política entre países y provincias. Entonces es posible que, como vemos aquí, que pronunciaciones crucen fronteras políticas. So there's not a specific point where it just all changes. It's kind of gradual change, one direction as you get closer one way, and the other direction as you go the other way. Sino que la lengua cambia de manera gradual de un extremo del territorio al otro. Entonces, muy bien. Okay. Principales zonas dialectales. Now, I hate the way this is presented en el libro y también como lo presento, porque hay mucha más variación. And I'm not in a complete agreement with some of these. So we go back and we look at an atlas lingüístico. We see that, for example, there's a lot of differences between, Central America y México, la mayoría de México. Aquí tenemos diferencia también. A ver, diferencia ahí también. Sin embargo, dicen que hay una sola dialectal que se llama México Centroamericano, pero eso para mí no es tan correcto decirlo así. Así vamos a hablar para los efectos de esta lección, de este capítulo. Sin embargo, tienen que tomar en cuenta de que hay zonas dentro de la zona. Entonces, por ejemplo, México, yo diría que sería su propia zona dialectal, y Centroamérica tiene más diferencias. Tienen la velarización de la N, al final de sílaba, aspiración de S. So if you go to countries like El Salvador, Honduras, también Nicaragua, Costa Rica, you have a lot more S aspiration and deletion than you're going to have in Mexico. Sin embargo, los agrupan en la misma zona. La zona caribeña, también la zona andina, although I wouldn't agree with that as much because coastal Peru is a lot different from like mountainous Peru. And actually, you go to Ecuador, there's a rivalry between los de los Andes y los de la costa. Por ejemplo, los de Guayaquil y los de, creo que Quito, algo así, pero de la sierra. So the term serrano is kind of a negative term. You're from like, backwoods mountains. And then they call the people in the sierra, call the people from the costa monos. Because, from la costa, algo así, so there's a rivalidad. Y de su pronunciación, su forma de hablar es muy, hay mucha diferencia. Y es en parte porque en los Andes hay más gente quechua y quichua hablante, más gente indígena. Entonces sus primeras lenguas, que quechua, aymara, lo que sea, influye más en el español y ha cambiado el español como hablamos en el capítulo pasado. El dialecto paraguayo, que tiene influencia de guaraní, el dialecto argentino, uruguayo, y luego el dialecto chileno, la zona dialectal de Chile. Entonces, ¿hay alguna pregunta? I don't like how they divide it up, but that's how we're going to talk about it for now. You could divide these, you could just slice them up and keep slicing them up into dialectal zones. Like northern Chile is patterns a little kind of in some ways after southern Peru and maybe Bolivia. And southern Chile is, you get differences there in southern Chile. And then you get right here where this isn't actually, there's a bunch of islands that the borders crisscross because some are Chilean, some are Argentine. And the Argentines down there actually speak like Chileans, but they're Argentine. They don't do the shamo. They speak very Chilean, even though they're Argentine. Entonces, quiero que tomen en cuenta y que sepan que hay mucha más variación de lo que se muestra en este dibujo.
¿Había un comentario? I have a question. Yeah. I figured Paraguay would be similar with like Uruguay and Argentine. Mhm. Why are they a separate group? Well, one big thing is they similarities. They do use bolseo in Paraguay instead of like they do in Argentina and Uruguay, but they use bolseo in Central America as well. But they don't do the shome shamo like they do in Argentina. They do show similarities in cutting the S off, but their vocabulary is different, and they've got a lot more influence from Guarani. So Guarani is a co-national language in Paraguay. And so they have a lot of Guarani influence. So there's a good level of Guarani Spanish bilingualism there. And so now it doesn't pattern that after Argentina. The intonation is different as well. Vocabulary is different. I mean, you do have similar pronunciations in some cases, but it is different enough that it's its own kind of area. So yeah, and in all these zones, you will have similarities. Like in every zona, you know, T is T, algo así, pero hay ciertas variaciones que distinguen esas zonas. Entonces, cierto comportamiento, ciertas tendencias que hacen que sean zonas únicas. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra pregunta? Ok. A ver. Okay, we did. No, we'll go through that in a little bit. Okay. Vamos a hablar, antes de hablar de América Latina, yo creo que vamos a hablar de España. Entonces, vimos las zonas dialectales en América Latina. I'm going to look at the zonas dialectales en América Latina, en España, before we get into América Latina. Where is it? Sorry, I gotta pull it up. Ok, entonces vamos a hablar de las zonas dialectales en España también primero. Because a lot of what comes from Spain can explain, certain parts of Spain can explain regions like the Caribbean and why, you know, we don't have the theta and everything. Ok. En este mapa podemos ver que tenemos dos zonas dialectales, entonces. Dos zonas dialectales. Tenemos al centro norteño, la zona centro norteña, que incluye Madrid, va hacia el norte. Y luego tenemos la región rosa, que muestra el dialecto andaluz en el sur de España. Y esas son las dos. Obviamente hay más variación que eso, pero en muchos casos España, en contexto más básico, se divide en dos, como centro norteño y luego la región rosa es el dialecto andaluz. Y la variación que encontramos, por ejemplo, en el Caribe, quizás en la costa en la costa este de México, se puede atribuir a Andalucía. Entonces, y ciertas las cosas que hacen en Andalucía. Entonces, lo que quiero que hagan ustedes, lo voy a dividir en, a ver, ¿cuántos somos hoy? Somos 16. Entonces, lo voy a dividir en dos grupos. We're going to have two big groups. Group one, I'll make the groups right now. Recreate. Group one, you're going to talk about la zona norteña, la zona centro norteña. So group one, you get the green area, and this is all in you can look at. It'll be in your book. It talks about, and then group two, you get the Andaluz. So group one is Abby, Ashira, Ayel, Caitlin, I can't say it in Spanish, Malia, but it's Malia, right? I said, Yeah, Malia. Malia. Okay, I want to say it in Spanish, Malia, but Malia. Yeah, I get that a lot. Okay, I'll say it right. Malia, there you go. Marie, Nadia, and Kayla. And then group two is Archer, Brandon, Caitlin, Cindy, Courtney, Jansen, and Stephanie. So group one, you get Madrid, the Centro Norte, the green one, and Grupo dos, you get the zona andaluz. Entonces lo que tienen que hacer es lo siguiente.
tienen que compilar una lista de rasgos fonológicos, so pronunciation differences from your dialecto, and you have to give examples that kind of illustrate that. And this will be, for example, let's pull it up in the book. Let me pull it up. So if you go to, let's go, El Español de España. So in my version, it's page 3, it's segunda versión, it's page 397. That's where it starts with las principales zonas dialectales en España, y the centro norteño and the andaluz. And it'll talk about, so here we are, área intermedia andaluz. And here's where you get that the table 7.1, and it'll give you all the kind of differences in the centro norteño, so you can read that, and then it'll give you Andalucía as well, so you can find that in your book. Entonces lo voy a dividir en grupos, le voy a dar como 10 minutos y luego vamos a hablar de la fonología, la diferencia fonológicas. You can share your screens. There's 7 to 8 of you in each group, so maybe divide and conquer, figure out the best way to do it. Y luego vamos a hablar como clase después de que ustedes hayan compilado la lista. Adelante. A ver, ¿algún voluntario, alguna voluntaria? ¿Voluntarios o víctimas? A ver. We talked about how like the curly J, there's like a difference between the curly J and the upside down Y. Ujú, So like gallo and gallo. ujú. Like one means like he, she fell, and the other Ujú. one street. Exacto, that is es un fenómeno que se llama yeísmo. Yeísmo. Yeísmo es cuando hay una distinción, existe una distinción entre este símbolo ortográfico y este símbolo ortográfico. Entonces, callo sería, I don't have the symbols, but it would be CA, that upside down H kind of symbol, and then O. And then callo would be the curly QJ instead. So it's callo, 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 callo. Y eso se llama yeísmo. También tenemos, bueno, cuando hablemos de Andalucía podemos hablar de otra variación de esa pronunciación. Pero si vamos a Argentina tenemos algo que se llama yeísmo o sheísmo. That's when Y and L in Argentina and Uruguay are pronounced je or sh. So that's, they sometimes call it I just call it sheísmo right now, sheísmo. Y and L are sh sound or je sound. Pero en Andalucía tienen otra versión también. Entonces tenemos el yeísmo. ¿Cuáles son algunas otras cosas del dialecto centro norteño? A ver. The S and then, Oh, go ahead. No, go ahead, Caitlin. sorry. The S and then the theta sound like the kind of lisp. So, Sena versus Thena. Ujú. Exacto. Entonces tenemos un fenómeno, tres fenómenos de hecho. Distinción o distinción. And distinción is when you have anything written as Z, CI, or CE is la theta. So it's that, I don't have, Zoom doesn't have the symbol, but it's the circle with a line through it, theta. And then it's S, everything else. S is everything else. So distinción, también tenemos dos otras pronunciaciones, ceseo y ceceo. Y cuando hablemos de Andalucía vamos a hablar de ceseo y ceceo también, pero algo, y creo que por lo que el dialecto centro norteño más se conoce es la distinción. Everyone talks, oh, the list is the theta. And it's not for everything. It's orthographic Z, CI, and CE. It's th sound like gracias, gracias. S and any other S sound is just S, unless it's, Z, CI, CE, th, and then S everywhere else.
¿Alguna otra cosa de la zona centro-norteña? ¿Ninguna otra cosa? ¿Ninguna otra cosa? They tend to drop the last D in a word. So like Ujú. trabajado, they drop the last D. So it's like Eh, trabajo. Or Trabajado, I yeah, don't know how to trabajado. say it. Yeah, trabajado. Or when you say Madrid, it can just become Madrid, Madrid, Madrid. Or sometimes they change it into like a thus and Madrid, Madrid, algo así. Muy bien. ¿Alguna otra cosa de la zona centro-norteña? Nada, nada de nada de nada. Ok, muy bien. Vamos entonces. Yo creo que vamos a repasar el dialecto centro-norteño y el martes vamos con Andalucía. Entonces, let's go. New share. All right. Ok. Entonces, centro-norteño, rasgos fonológicos. Hablamos de la distinción entre casa versus caza. Tenemos el yeísmo, contraste fonológico entre yo y lo, callo versus callo, y eso se llama, como dijimos, el yeísmo, like double eísmo, el yeísmo. También tenemos S ápico alveolar. Y había una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la S ápico alveolar y la S predorso alveolar? Caitlin, you asked that question. Can you show us what the difference is between those two S's? Normal S y S ápico alveolar? Can I show the difference? Go for it, yeah. Oh, so it's, I don't know if I'll pronounce it correctly, but Mhm. like the normal S is the, and then Mhm. you like kind of put the tip of your tongue where the contact was, Yeah, the Or alveolar in- ridge, yeah, right here. like kind of like a sh sound. Ujú. Exacto, That was a exacto. really bad explanation, sorry. No, pero es cierto. Y solo tenemos que ver cómo se articula, como de ápico alveolar. Entonces, empiecen pronunciando una S, su propia S. No quiero decir S normal, pero S predorso alveolar. So the S that we're used to pronouncing. When we pronounce it, say this is our tongue. It's not the tip of the tongue that's touching the alveolar ridge. It's just right behind it. Now try pronouncing an S the same way, touching your alveolar ridge right here, but with the tip of your tongue. So from S to S. ¿Pueden ver eso? Entonces esa es la S madrileña, digamos, o de la S centro-norteña. Entonces la palabra, por ejemplo, casa sería casa, casa. O I'm not good at making Spain accents, but gracias, gracias would be the theta in the middle because it's CI, and then that at the end. So gracias, zapatos, algo así. Esa es la S centro-norteña, ápico alveolar. Se pronuncia con la punta de la lengua contra los alveolos, that wrinkly bony thing behind your gums. Entonces, muy bien. Como dijo Kayla, la tendencia de omitir la D en posición final, entonces salud, Madrid becomes salud, Madrid. Y luego, en algunos hablantes, a veces en vez de omitir la D al final, la pronuncian como fricativa interdental sorda. Entonces, salud, Madrid, así lo pronunciarían entonces. ¿Alguna pregunta sobre el dialecto centro-norteño? This is like the most stereotypical, when people think Spain Spanish, they think this dialect. When they find out like Andalucía has got a lot more going on it's got a lot of variation going on too. Entonces, el martes, como ya se nos acabó el tiempo, el martes vamos a hablar, grupo número 2, tengan sus apuntes, make sure you have your notes. Vamos a hablar del dialecto andaluz, que tiene mucha variación fonológica, pero vamos a hablar del dialecto andaluz el martes, entonces. En cuanto a su tarea, lo que deben hacer, yo creo que solo hoy toca leer, entonces. Yeah, you just have to read, continue to read. Actually, we're a day behind, so if you catch up on your reading for chapter 7, entonces. Muy bien. ¿Alguna pregunta entonces?